Hola, ¿cómo andan? Buenas, ¿Cómo buenas. andás? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Me voy a matar. No, no, pero que por intenciones. O si la- Hola, ¿cómo andan? Yo Todo hablando bien. desde hoy, seguro que estaba silenciada cuando entré. Ah, ¿Cómo andás, yo, Ana? todo bien, todo bien. Buenas noches, ¿cómo andan? Te acabo de mutear, Camila, porque estaba el micrófono abierto y había ruido. Buenas, José, con el mate, muy bien. Yo sí tomo mate. Ahora, hoy desistí, dije que no, porque si no, mañana me va a costar levantarme. Ya. Bueno, ¿cómo los lleva? ¿Cómo vienen? Vieron que tenemos fecha de revisión, 8 de julio. Esténse Que una de las atentos. primeras, ¿no? Una de las primeras ahí, creo que martes cae, así que es para que estén bien fresquitos, Ana, y tengan excelentes resultados. No, hay un comentario y cortito te robo un minutito, Ana, y ya Sí, libero. obvio. Pedido especial, si alguien quiere rendir en sede, ¿tá? Vamos a volver a hacer el pedido, entonces les pido que me pasen un mail, ¿tá? Ahora les comparto mi mail, así hacemos la consulta y cuanto antes también podemos confirmarles, ¿tá? Como les dije a todos los que en la instancia anterior pudimos habilitar y a quienes no, o sea, es como un pedido caso a caso, entonces les pido que en esta semana a más tardar me pasen un mail quienes tengan interés de rendir en sede, ¿tá? Bien. Ahí Araceli está interesada, así que Araceli, mandale un mail a Laura, porfa. Si hacemos estas Bien, cosas bien. con tiempo, seguramente podamos tener mejores resultados. Sí, 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 que tal bueno. cual. Igualmente, la voluntad nuestra está, el tema es que a veces no depende solo de nosotros, pero bueno, lo Tal encaramos con cual. tiempo para, ¿tá? Para poder hacer la gestión. Lo que les pido es quienes estén interesados, a más tardar el viernes, me hayan pasado un correo. Bien. Profe, disculpa, ¿interesados en qué? Porque recién entré a la clase y no vi, no escuché, digo. En rendir en sede, Ah, bien. O sea, los que rendimos el parcial anterior, por ejemplo, el Maldonado, que te mandemos otro mail para confirmar que lo vamos a rendir el Maldonado. pidiendo, o sea, todavía no Ah, se los bien. puedo confirmar Ah, porque claro, tengo que bien. salir a negociar, pero por lo menos saber quiénes tienen interés. O sea, en tu caso, por ejemplo, Maximiliano, si capaz que me decís, mira, yo justo el 8 de julio voy a estar en Montevideo, me explico, o sea, necesito que sea caso a caso y para también pasar los datos de ustedes y todo, como la vez pasada, ¿sí? Bueno, creo que por ahí eso. La modalidad será la misma en cuanto a qué, Micaela, en cuanto a si va a ser múltiple opción. Es muy probable y es muy probable que sea un caso práctico rondando los distintos temas que hemos ido viendo a lo largo de todo el curso. También pueden surgir alguna pregunta acumulativa y preguntas teóricas. ¿Sí? Esa es un poco la expectativa. Revisión. Ay, tengo dos revisiones el 7 y hasta el 8 Lim. Corte en pila. Pero bueno, se las va llevando con tiempo. Eh, Exámenes. El examen de julio no me lo han confirmado y justo estoy intercambiando con Bedelía y con asistencia académica, porque bueno, al ser una unidad curricular nueva, todo lleva su proceso aparte. No figura en el calendario de exámenes, que era lo que estaba pidiendo. En principio el examen de julio sería el 8 de julio a la misma hora, a las 8 de la mañana, y el de agosto todavía no les puedo confirmar la fecha, ¿sí? es que no está el Eh, calendario de agosto, me parece todavía. Al menos yo no lo no. vi. Hasta la semana pasada no estaba. Esta semana, en lo que va esta semana no me fijé, pero la semana pasada no estaba el calendario de agosto. Capaz que es que no está.
Y ta. Nahuel, ahí lo que decís es probable, el tema es que como no lo, o sea, lo más probable es que sea el mismo día, a la misma hora, por un tema también manos, recursos y tal. El tema es que como no lo habían incluido, pedí que lo incluyeran y hasta que no tengamos la confirmación del asistente académico, no puedo confirmarles eso. Lo más probable es que sí, pero bueno, en breve quedará resuelto. ¿Sí? El de agosto está, no está, entonces también es razonable que no esté. Pero nada, en breve tendremos esa información para confirmarles. Nahuel, si van a hacer 20 preguntas, en realidad probablemente no lo sean porque la segunda revisión tiene más puntaje que la primera. O sea, la segunda revisión vale 60 puntos, la primera valía 20. Entonces, nada, esas cosas son detalles que todavía no tenemos del todo cerrados, pero es muy probable que sean más de 20 preguntas. Y no sé si me queda algo para atrás, ahí cualquier cosa, Ana, lo vamos viendo. Bueno, ¿alguna pregunta más, Ulises? ¿No? Si no, Si va a restar. vamos a lo de hoy, si no. A ver, ¿esta va a restar? No, no, no resta. En eso es lo mismo que la anterior. Esto acá, esto acá. Mm. Bueno, vamos arriba, festejen. Sí, a festejar después que salven todo lo que tienen que estudiar, chiquilines. Vamos arriba. Pónganse las pilas. Bueno, unidad 8 toca el día de hoy, contratación de personal, retribución y obligaciones vinculadas. No sé a qué te referís, Matías. Cuando lleguen a CG3, más que a CG2. Festeje cuando lleguen a CG3. Cuando salven CG2 y lleguen a CG3. Bueno, eh, a mí Sabrina, particularmente, solo esta unidad Ana, me perdona. sí. Perdón, Sabrina, hay un comentario. Se supone que vienen cursando y en realidad lo que va a ser preguntado de la primera parte es conocimiento acumulativo que tienen que tener para comprender esta. O sea, es un poco eso. No tiene el nivel de un examen en el cual sí se hace un chequeo de todo lo visto en todo el curso, pero el conocimiento que sea acumulativo es totalmente justo y previsto dentro del curso. Y es igual en todas las materias, al menos en las otras materias que yo doy también, el conocimiento es acumulativo y hay cosas de que uno va adquiriendo, por más que ya las haya preguntado en una prueba, que pueden estar relacionadas con preguntas de la segunda prueba, y eso no, al menos a mí desde mi punto de vista, no me parece injusto. Al contrario, se supone que si pasaste la primera lo tendrías que saber. No te van a preguntar algo puntual así, pero ta, son materias acumulativas, chiquilines. Entonces, sáquense de la cabeza eso de que, bueno, lo di en la primera prueba y me olvido, porque aparte acá lo que nosotros queremos es que aprendan, no que simplemente salven por salvar, sino que realmente les quede esto para el día de mañana, puedan tener bases, al menos teóricas, que al momento de encontrarse con la práctica puedan usar. Si yo salvo por salvar, es como que no les saco jugo. Entonces la idea es tratar de sí, enfocarse en los temas que se dan para la prueba, pero hay conocimientos que son acumulativos y es como que yo hoy les diga, todos sabemos que es la ecuación patrimonial, ¿verdad? Y no estamos haciendo una materia propiamente de contabilidad, pero bueno, es algo que sabemos, que es porque se va acumulando. Bueno, cuando estamos en una materia, esperemos eso, ¿no? Que el conocimiento sea acumulativo. ¿Sí? Y sobre todo en esta asignatura que realmente la armamos para cubrir huecos de cosas que veíamos que estaban quedando con otras asignaturas. Entonces, nada, esa es un poco la expectativa. Y creemos que hemos estado, o sea, un poco los resultados también lo muestran. O sea,
hemos ido evaluando las cosas que fuimos viendo en clase, que también en eso tratamos de ser lo más justos posible. Sí, es una materia nueva del Plan 24, exacto. Sí. Bueno, empezamos entonces. Unidad 8. Lo que iba a decir es que a mí esta temática me encanta. Y eso que no doy clase de esta materia puntual, ustedes tienen una materia puntual que trata con profundidad este tema que vamos a ver ahora, pero a mí me parece una materia súper linda. Espero que a ustedes les guste cuando la hagan, que es legislación laboral, y nosotros vamos a ver procesos vinculados a lo que es la contratación de personal, las retribuciones y las obligaciones vinculadas en esta unidad 8. ¿No? Bueno. Acá lo que vamos a ver más que nada son aspectos que están relacionados con la empresa en lo que respecta a las remuneraciones, ¿sí? Que no solo van a afectar la relación laboral entre el empleado y los trabajadores, sino que también van a tener un impacto significativo en los estados financieros de las empresas. ¿Por qué? Porque la contratación de personal implica que haya un contrato laboral en el que hay implícito está definido un sueldo, ¿sí? Que es la remuneración del empleado. Y esa remuneración para la empresa va a ser un costo, va a ser un costo laboral. Y todo lo que esté asociado a esa remuneración, ya sea beneficios sociales, cargas sociales, van a ser un costo para la empresa, entonces van a estar impactadas dentro de los estados financieros. ¿No? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Bueno, todo lo que es lo laboral, la legislación laboral, ¿sí? Va a estar regulada por diversas normativas que no las vamos a ver nosotros acá, las van a ver propiamente la legislación laboral, que antes se llamaba, eh, ¿cómo era que se llamaba, Laura? La materia nuestra esta. Ah, Ay, me ahora se le sale llama legislación. legislación y técnica tributaria. No, No, ¿cómo no. era que se llamaba? Legislación Relaciones laboral le llaman laborales. ahora. Ay, relaciones laborales. Relaciones laborales se llamaba cuando nosotros cursamos y ahora se llama legislación laboral. Porque algunas materias han cambiado el nombre, como las dividieron, igual esta materia desde que yo estudié siempre fue semestral, pero algunas materias les cambiaron el nombre, las hicieron semestrales. Nosotros antes teníamos lo que ustedes tienen en CG2 y CG3, nosotros lo teníamos en contabilidad básica anual. ¿Ah? Entonces créannos que para cuando nosotros estudiamos era mucho más complejo porque teníamos muchos más temas en una sola revisión y ahora ustedes tienen materias por semestre. Entonces tienen todo más dividido y les da la posibilidad de estudiar menos temas, digamos, en distintos tiempos. Nosotros teníamos que estudiar el doble para una revisión. O sea que créanme que es más fácil ahora. Y bueno, ¿qué tenemos que considerar entonces en esto, en las diversas normativas que van a aplicar para lo que es la legislación laboral? Van a haber leyes, ¿sí? Que van a decir, bueno, cómo se tiene que liquidar los sueldos, cuáles son las contemplaciones que tenemos que tener al momento de contratar personal, ¿sí? Tiene que haber un contrato de trabajo. Es una sugerencia que ese contrato de trabajo esté asesorado por un abogado, preferentemente laboralista, que se desarrolle en la parte laboral, para que, bueno, contemple todo lo que la ley exige a nivel de contratación de personal, ¿sí? Y después vamos a analizar un poco la legalidad vigente, el impacto de los estados financieros y los controles necesarios para una adecuada gestión de las remuneraciones. Sí, para esto vamos a tener que saber cómo liquidar sueldos, cuáles son los controles que deberíamos hacer por esas liquidaciones de sueldos y cómo van a quedar impactados en los estados financieros. En cuanto a los aspectos legales, como les decía, que esto tiene que estar bien definido en el contrato laboral, ¿sí? Se van a tener que tener en cuenta las normas y las leyes que establecen los derechos y obligaciones para los empleados como para los trabajadores, y hay aspectos claves a considerar en cuanto a lo legal.
el salario mínimo nacional, ¿sí? Que cuando yo defino un sueldo con un empleado, ¿sí? Tengo que tener en cuenta de que no puede ser menor al salario mínimo nacional, que tiene la empresa tiene la obligatoriedad del aguinaldo. Acá nos están faltando también los otros beneficios sociales, que no los tenemos, que son la licencia y salario vacacional, aportes a la seguridad social, la obligatoriedad de tener al personal asegurado, esto es el Banco de Seguros del Estado, ¿sí? Todas las empresas que tienen personal dependiente contratado tienen, es una exigencia, tienen que tener el seguro de accidentes a través del Banco de Seguro del Estado, que de hecho es algo automático, ¿sí? Que se hace una vez que se contrata personal y que se lo declara ante BPS, que es el organismo fiscalizador de lo que serían los aportes a la seguridad social. Después tenemos normas sobre horas extras y descansos, de cómo se liquidan. Hay convenios colectivos. Los convenios colectivos son acuerdos entre los empleados y el empleador, ¿sí? Depende del grupo de actividad. Hay grupos de actividad para el Ministerio de Trabajo que hoy en día la planilla de trabajo sí está unificada con el BPS. Entonces, una vez que se genera el alta de un empleado del BPS, ya se carga toda la información del empleado y queda unificada con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, la planilla de trabajo se puede descargar directamente de la página de BPS. Antes funcionaba en forma separada y había que hacer gestiones directamente en el Ministerio de Trabajo y ahora es más fácil. Con todo esto de la tecnología, eso cambió para bien y es más fácil. ¿Cuáles son los impactos que vamos a tener con respecto en los estados financieros con respecto a todos estos procesos de contratación de personal y de liquidación de sueldos? En lo que respecta a contratación de personal, ninguno, porque sería un acto administrativo, ¿sí? Pero es importante sí tener en cuenta qué es lo que implica la contratación de personal. El hecho contratación de personal no tiene impacto en los estados financieros, es un hecho administrativo. Pero lo que es propiamente la liquidación de sueldos, en la cual se refleja el costo para la empresa, va a tener un impacto en el estado de resultados. El pago, ¿sí? de los sueldos va a tener, ¿sí? Un impacto, ya sea en el estado de situación financiera, si se reconoce el pasivo y todavía no se pagó en forma inmediata, se paga a fecha de balance, por ejemplo, va a quedar un monto de sueldos a pagar, si es que se paga después de fecha de balance los sueldos, por ejemplo. En el estado de flujo de efectivo podría estar reflejado por el pago efectivo de los sueldos, ¿sí? Entonces, en todo lo que respecta o está asociado a la liquidación y reconocimiento de las obligaciones de la empresa con el empleado, perdón, va a estar reflejado en los estados financieros. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué parte? ¿Qué parte repito? Eh, lo que pasa que, José, es con otro nivel. Ahora repito, Micaela. Bien. Lo que decía José, si podríamos acá. Lo que pasa, José, que es otro nivel de aproximación al tema y vas a ver que nosotros lo que vemos es a nivel contable, lo vemos en CG2, a nivel de relaciones laborales vas a ver propiamente cómo liquidar, ¿tá? Vas a hacer liquidaciones posta de jornaleros, de mensuales, vas a tener que considerar un montón de cosas que te van a dar a nivel de, bueno, el personal tuvo horas extras, tanto, tuvo descansos trabajados, por tanto, ¿cuánto es el sueldo líquido que va a recibir el empleado teniendo en cuenta todas estas variables que tuvo durante el mes? Tuvo una gratificación por, no sé, la empresa le gratificó, le dio un premio porque nació un hijo. ¿Eso está grabado o no está grabado? Todas esas consideraciones que son puntuales de liquidación las van a ver en legislación laboral, pero a efectos de cómo reconocer la obligación de,
de la empresa con respecto al pago de sueldos y a los beneficios sociales, que es lo que se ve a nivel de SG2 en la contabilidad, es distinto, es otra aproximación, abarca otro tipo de interés, de objetivo, digamos. Nosotros acá lo que vamos a ver es más a nivel de procesos y no numérico a nivel de cálculo. No sé si me explico. Bueno, yo no, yo te diría que no bajes los brazos, José. Para mí es linda la carrera. Vamos arriba. Aparte, tenés a tu pareja que es contadora. No se ha peleado. Qué muchacho este. Micaela, ¿cómo impactan la liquidación de sueldos? Decía yo que a nivel de lo que es la contratación en sí, la contratación de personal, la pérdida que se genera por tener personal a cargo, ¿sí? Tenemos, a ver, me parece que se me fue el internet un minuto, ¿no? Pensé que había sido yo, sí, pero Ah, estás. pero volví. Me di cuenta porque me apareció un mensajito que tenía la conexión inestable. Sí, vuelvo a decir. A nivel de resultados, en el momento de liquidar podemos reconocer la pérdida en el estado de resultados, va a quedar impactada, ¿sí? Cuando reconozco la pérdida y si la empresa, por ejemplo, a fecha de balance no pagó los sueldos, va a tener un pasivo con el empleado, entonces se va a ver reflejado en sueldos a pagar dentro del estado de situación financiera. Si hubo pagos en el ejercicio, durante el ejercicio que movieron efectivo, también va a quedar impactado en el estado de flujo efectivo, ¿sí? Entonces, lo que es propiamente de la liquidación de sueldos va a estar reflejado en estos estados financieros, ¿sí? Dentro de las registraciones tenemos el devengamiento de los sueldos y las cargas sociales, ¿sí? Ahí lo que vamos a ver es todos los meses se genera, cuando decimos devengamiento, es todos los meses la persona trabaja y va generando el derecho a recibir su remuneración, pero para la empresa eso es un costo, ¿sí? Entonces, los sueldos y las cargas sociales patronales son un cargo, un costo para la empresa. Eso se va a ir viendo reflejado mes a mes. Los pagos de sueldo, que puede ser en forma inmediata, dentro del mismo mes en el que se liquida, o puede ser unos días después. La ley establece que hay un plazo legal para pago de sueldo, que puede ser hasta 10 días. Entonces, me puede quedar la obligación a un mes, que es el mes de cargo en el que liquido, y al próximo mes, los primeros días, pagar los sueldos, ¿sí? Las cargas sociales a pagar que van a estar compuestas por los aportes personales y patronales. No nos olvidemos que las empresas son agentes de retención de los aportes personales. Nosotros, como seres individuales, no le vamos a pagar al BPS los aportes que generamos, sino que la empresa nos lo retiene y la empresa tiene obligación de pagar junto con el aporte patronal del propio empleador, ¿no? Entonces se pagan las dos cosas juntas en la factura de BPS y además BPS recauda el IRPF, que si bien lo administra la DGI, para simplificar el tema de la recaudación, se emite la factura cuando se liquida los sueldos, se emite la factura de BPS e IRPF en forma conjunta, tienen vencimientos diferentes, pero se emiten en forma conjunta y se pagan entre el 15, vencen en general entre el 15 y el 20. En general, IRPF vence más cerca del 20 y lo que son los aportes cerca del 15, 16 por ahí. ¿Ah? El sueldo ficto se comporta igual, sí, porque se liquida todo junto, Santiago, se liquida todo junto, entonces lo que es el sueldo ficto patronal, para lo que es el caso de que haya empresas que aporten por sueldos fictos patronales, se liquida
al mismo tiempo que el sueldo de los empleados dependientes y esas cargas sociales y la obligación para con el BPS se va a dar de la misma manera que para los empleados. Sí. Vamos a tener cargas sociales a pagar, como dijimos, y también acá estaría faltando comentar el tema de los beneficios sociales, ¿sí? Tenemos el aguinaldo que se paga 2 veces al año, ¿sí? En junio y en diciembre. La licencia, cuando la persona se toma licencia, dependiendo si es jornalero o mensual, y el salario vacacional correspondiente a esa licencia, que es la suma para el mejor goce de la licencia, salario vacacional. ¿Sí? Entonces, eso como para tener en cuenta, ¿no? A nivel de registraciones, y por eso José la sufre, porque en este momento, hace poquito, vimos sueldos en CG2 con las registraciones de las obligaciones acumuladas y se quieren pegar 3 tiros. Pero bueno, hay que ponerle humor. Controles para una liquidación correcta. A mí esta parte me encanta en la práctica. Me re gusta ver la parte de los controles de sueldos. Sí, correcto. Controles para una liquidación correcta. Registro preciso de horas trabajadas. Esto es súper importante, ¿sí? Y más teniendo en cuenta si la persona es jornalero y, por ejemplo, tiene un jornal definido por hora, es súper importante tener un registro preciso de las horas. Si es un mensual y y está establecido que se le paguen horas extras, también es importante porque va a cargar sus horas, va a haber algún sistema en el cual pueda dejar asentado las horas que realiza, y todo lo que excede la jornada de trabajo serían consideradas horas extras y se las tendría que pagar con un plus. Eso lo van a ver en profundidad en legislación laboral, el tema de la liquidación de las horas extras. Si la persona también trabaja fines de semana, descansos trabajados, bueno, también se tiene que considerar. El tema de la verificación de aportes y retenciones. Hace poco pasó, me contaban una situación de que una empresa que llevaba su contabilidad en un estudio, eh, el estudio todo el tiempo les mandaba al cliente, digamos, las facturas. Todos los meses les mandaba la factura de los aportes de BPS y de IRPF, ¿no? Y se ve, como estaban juntas las facturas, se ve que nunca se dieron cuenta de que las de IRPF estaban en la hoja 2. Entonces, ¿qué hacían? Pagaban solo la factura de BPS. Y la factura de IRPF tiene un 100% de multa, chiquilines. Entonces, cuando se fue a hacer el cierre de balance, como estaban atrasados con el cierre de balance y con el registro de los bancos, se dieron cuenta que el IRPF no estaba pago. Entonces le dijeron al cliente, ¿por qué no pagaste el IRPF? El cliente nunca se había dado cuenta que habían dos facturas, porque Ah, no. siempre Qué abría el momento. archivo y veía solo la primera. Y no se da cuenta que había una hoja 2, Qué ¿no? momento, ¿no? A mí la que me ha pasado es cuando sacás la factura de BPS con vencimiento para internet, te la separa, te saca solo la de BPS y no te saca la de IRPF. Entonces, esa es otra que es divina para olvidarte. No, Claro, no. claro. Pa, Esto aprendes con, aprendes con sangre, sudor y lágrima, y Cintia. No, sí, pero porque pasa, lo traigo porque está. sí, sí. Por eso, para que vean lo importante, ¿no? Lo importante de hacer estas verificaciones y de hacerlo en forma continua. Porque si dejamos para hacer este tipo de controles a fecha de balance, nos enloquecemos. ¿Ah? Imagínense una empresa mediana hacer este tipo de controles a fin de año y que salten todas estas cosas. Te querés matar, no solo vos que lo estás revisando, sino de cómo le decís a tu cliente, che, ¿por qué no pagaste el IRPF? Entonces, el tipo queda de cara, ¿no? Yo te mandé todos los meses. Aparte, en los mails estaba vencimiento de BPS tanto, vencimiento de IRPF tanto. Pero el tipo nunca se dio cuenta que había una segunda hoja en la que estaba la factura del IRPF, por más que en el cuerpo del mail decía vencimiento de IRPF tanto, tal fecha. Se remitieron solo a pagar los aportes.
Entonces es todo un tema, ¿no? ¿Y por qué no me dijiste antes? Y no se le dijo antes porque no se había terminado de registrar y estaban atrasados con el registro claramente. Y bueno, es un tema de un ida y vuelta ahí que no está nada bueno. Entonces, para que vean la importancia de verificar, ¿no? Y si veo de que no se pagó, tengo que decir, che, no pagaste tal cosa. ¿Pasa algo? Bueno, por lo menos avisaste. Si el otro no paga, bueno, tema del otro, ¿no? Pero uno tiene que tratar de cumplir con esas cosas porque son importantes. Después, parte de esto, de estas verificaciones y estos controles, está asociado con esto de la auditoría interna, ¿no? O sea, tienen que haber controles en el área como para verificar de que efectivamente no nos estemos comiendo nada, porque si no después el dolor de la multa, créanme que está bravo. Automatizar procesos está buenísimo en la medida de lo posible y depende de los costos, ¿no? Si puedo automatizar genial, como por ejemplo, no sé, eh, generar quizás voy a contratar a alguien, ya se pasó por el proceso de entrevista, ya tengo el candidato y bueno, a partir de que el candidato acepta la propuesta de trabajo, le mando un link en el que me completa todos los datos para poder darle el alta al BPS. Ese tipo de cosas que si hago tipo formularios y me facilitan la gestión administrativa, está buenísimo. Se me ocurrió eso en el momento ahora. Hay otro tipo de procesos de automatización, como por ejemplo, no está directamente relacionado con la gestión de contratación, pero sí con la gestión de personal es, por ejemplo, cuando para algún trámite nos piden el certificado de BPS vigente, ¿no? El certificado de BPS tiene una renovación, si mal no recuerdo, no sé, creo que es de un año. Entonces cada año se va renovando. Vos podés tener en la página de BPS, podés hacer la gestión para que se renueve en forma automática. Entonces, podrías tener un proceso de automatización que a la fecha en la que se vaya a renovar, que te llegue directamente el certificado y que no tengas que entrar vos a la página de BPS, fijarte, a ver, descargarlo, que directamente te llegue. Hay procesos, me consta, de que son automáticos y que hacen ese tipo de cosas. También con el certificado de GI, por ejemplo. Que eso está bueno para, obviamente, facilita los controles. Y bueno, y el cumplimiento de normativas, que es muy importante para tener en cuenta, estoy liquidando bien las horas extras, estoy liquidando bien, no sé, la licencia, tengo un despido, tengo que liquidar un despido, tengo que contemplar todo lo que me dice la norma en cuanto a la liquidación de los despidos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido también es súper importante porque si no le puedo estar no solo liquidando mal, sino pagándole mal a una persona, ¿sí? Y el tema salarial es muy sensible. Créanme que las empresas lo toman como, y está bien que sea un tema sensible, no solo para el empleado, que es el afectado, sino también para el empleador, porque en definitiva el empleador está, digamos, apostando a que las tareas se desarrollen a través de los empleados, ¿no? Entonces, es un tema muy sensible, el tema de sueldos, y la liquidación de sueldos que sea correcta es muy sensible. Bueno. Ana, hay un comentario que Anthony Mm, preguntaba y no sé si había mm, surgido antes el tema un poquito con el tema del IRPF. ¿Por qué, Anthony plantea, por qué te descuentan IRPF pero luego te tienen que devolver? En realidad lo que se hace es, se van haciendo anticipos mes a mes, pero puede pasar que una persona cambió de trabajo. Pongo un caso tipo donde sé que puede llegar a corresponder devolución de fondos y en realidad una persona que cambió de trabajo, el trabajo nuevo desconoce, ¿tá?, los aportes anteriores. Entonces, en ese caso, BPS hace como un análisis y en ese caso podría corresponder o no devolución de dinero. No sé si es por eso que preguntabas, Anthony, el tema de la declaración de IRPF, en qué casos corresponde. ¿Va por ahí la pregunta? sí, yo también puedo acotar ahí. En Sí, ese caso.
también te puede pasar de que vos le informás al empleador, ¿sí? No sé, cosas Solo básicas por tu y quizás, trabajo. claro, y capaz que no le informás, es imprescindible que en el trabajo en el que te vayan a contratar te pidan que completes el formulario 3100. No todo el mundo sabe qué es el formulario 3100. Yo les iba a comentar ahora para la resolución del caso práctico algunas cosas para que las tengan en cuenta. El formulario 3100 es un formulario en el que bueno, ahora vemos, Anthony, un poquito podemos hablar un poco de eso. El formulario 3100 es un formulario en el que tienen que informar determinadas deducciones, si es que las tienen, para que la persona que les liquide el sueldo, ¿sí? Que está en la parte, en la sección de sueldos o de recursos humanos, sepa que tiene que cargar esa información en el sistema de liquidación de sueldos, ¿tá? Para que esas deducciones sean contempladas a efectos del cálculo del IRPF. Si ustedes no informan esas deducciones al empleador y el empleador por lo tanto desconoce de esas deducciones, les va a liquidar el sueldo con el IRPF sin tener en cuenta esas deducciones. Y eso podría impactar en que tengan un descuento menor de IRPF. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa con mi hermana, mi hermana nada que ver, es doctora, ¿no? Y ella nunca completó el formulario 3100 para deducir la atención médica de uno de sus hijos. Tiene dos hijos, una lo deduce y el otro tendría que haber actualizado el formulario 3100, no lo hace y por lo tanto no le contempla la deducción médica de su segundo hijo. Eso hace de que el IRPF sea mayor en el descuento. Entonces, como ella no lo hizo a través del formulario 3100, su empleador no tiene forma de saber que ella tiene un segundo hijo por el cual puede deducir esa atención médica y entonces se termina haciendo, presentando la declaración jurada y teniendo un crédito, ¿ah? Por eso que ella no le informó. Se lo dije 80 veces, anda a informarlo y así directamente te calculan bien y no tenés que andar haciendo la declaración jurada. Porque si vos tenés un solo empleo, ¿sí? Tu empleador tiene todo el conocimiento de las cosas que vos podés informar a través del 3100. Eso no significa que por otras cosas puedas hacer la declaración jurada, ¿sí? En el formulario 3100 hay ciertas cosas que se pueden informar, ¿sí? Para que el empleador las tenga en cuenta al momento de liquidar. Pero hay otras cosas que no están impactadas en el 3100. Por ejemplo, si tenés créditos por alquiler, eso no va por el 3100. Entonces, si apagás un alquiler, tenés un único empleado, tenés un único empleo, pagás el alquiler y tenés de posibilidades de descontar el crédito que se te genera por el alquiler, bueno, tenés que hacer la declaración jurada, porque a nivel de la liquidación de sueldos no lo vas a ver. Si tenés estos dos trabajos, ahí vas a tener que hacer la liquidación de IRPF, porque, porque tu otro trabajo no sabe lo que te están pagando. Por ejemplo, si vos tenés un trabajo A y B, B no sabe lo que te están liquidando en A y A no sabe lo que te están liquidando en B. Entonces vas a tener que hacer la declaración jurada de IRPF y probablemente tenga que pagar, depende de los montos. ¿Sí? Podés hacer alguna declaración para que en uno no te consideren el mínimo no imponible y no te impacta tanto el tema del IRPF, pero probablemente tengas que pagar. Por ejemplo, yo en mi caso, yo como profesional tengo, facturo por servicios profesionales y además soy empleada de la facultad y les estoy dando clase a ustedes. Entonces me pagan por la facultad y además y además me retienen IRPF por mis servicios profesionales. Yo tengo que hacer sí o sí la declaración jurada de IRPF, no me queda otra. Ya como profesional la tenía que hacer y además por tener otro trabajo como la facultad también lo tengo que hacer. No me queda otra. Ahí en la declaración, ahí Bárbara planteaba el tema del alquiler también, esa es la declaración de IRPF, que dentro de Sí. las deducciones que puedes hacer,
son determinados contratos de alquiler que cumplen con determinadas características que ni nos vamos a meter en los detalles, que hasta, les soy sincera, algunos desconozco, pero es en ese ámbito. Y Bárbara, creo que un poquito más arriba preguntabas la diferencia entre la licencia y el vacacional. Ahí doble clic. La licencia es como el sueldo, es los días que sales de licencia, en vez de cobrar el sueldo, en el caso de los empleados mensuales, cobra lo que se llama licencia. Entonces, por ejemplo, un mes saliste 10 días de licencia, vas a tener 20 de sueldo más 10 de licencia. Al final del mes es como que cobraras el sueldo completo. Conceptualmente es eso. Sin entrar en detalles o en casos particulares, porque como les decía Ana, vemos aspectos generales y después tendrán oportunidad de hacer doble clic en otras asignaturas. El caso del salario vacacional es lo que se considera para un pago para el mejor goce de la licencia, que no lo tienen todos los empleados. Por ejemplo, los empleados públicos no tienen el salario vacacional. ¿Tá? En el caso de los empleados mensuales, ¿tá? Se paga también el salario vacacional se paga al salir de licencia y la licencia la cobran junto con el sueldo del mes. En el caso de los jornaleros, el vacacional y la licencia, ambas cosas las cobran antes de irse de licencia. Como términos generales, es como en cierto modo, es como un premio para quien se va de licencia. ¿Tá? Y tiene un cálculo que en términos generales también es el líquido de la licencia. Sin marear, no sé si eso se entiende, Bárbara, de cuál es la diferencia y cuál es el concepto. Perfecto. Sí. La mejor definición para el salario vacacional es la suma para el mejor goce de la licencia. Entonces, cuando tomas licencia, sabes que vas a tener ese dinero extra para poder gozar mejor tu licencia. A mí me encanta esa definición porque me parece que es súper representativa de lo que significa ese beneficio. ¿Ah? Y ni que hablemos de los trabajadores independientes, que yo siempre hago el chiste, Ana, tipo de somos lo más dependientes que hay, porque estas cosas ya no corren. No, somos unos sufridos, perdemos todo tipo de beneficio. Trabajar independiente sí es lo que tiene. Bueno, no sé a qué te referís, Carlos. Lo que pasa es que el IRPF graba casi todo. Graba sueldo, graba licencias, graba salario vacacional, ¿sí? Graba aguinaldo. Lo único es que el aguinaldo en el momento de la liquidación no tiene descuento propiamente del IRPF, pero sí se lo considera a efectos de la liquidación anual. Entonces, entonces, el tema es que, por ejemplo, yo les doy un consejo, traten de, si empiezan a trabajar, no tomarse vacaciones o no liquidar el salario vacacional en diciembre, por ejemplo. ¿Tá? No se dejen días para tomarse en licencia que les liquiden el salario vacacional en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre se le ajusta anual de IRPF. Entonces, va a tener contemplado en la liquidación de diciembre el sueldo, la licencia por los días que se tomen, el salario vacacional y el aguinaldo. Es mucho. Entonces, ese tipo de cosas hay que tratar de tenerlas en cuenta. No sé a qué te referís, cuál es tu... Ah, es una recomendación, ustedes hagan lo que quieran. Yo les digo de que en el descuento lo van a sentir más con respecto al IRPF porque les va a grabar todo. Pero ustedes hagan lo que quieran. Yo nunca me tomaría una licencia en diciembre. O si me la tomo, no pido que me liquiden el salario vacacional y pido cobrarlo después. Que me lo, si es que pueden, ¿no? Porque las empresas depende de qué tan estrictas sean con el tema de las liquidaciones. Una consulta. Sí, ¿Los tickets de alimentación están grabados en el tema del IVA? Del IVA, no del IRPF, perdón. sí, están grabados, sí. Gracias. No, de nada.
hay un beneficio a efectos de los aportes, que es la carga es menor, tiene un porcentaje menor, pero para el IRPF sí todo. No zafa casi nada. Hay muy poca cosa que no está grabada para IRPF, muy poca cosa. La gran mayoría está dentro. Sí, y depende de lo que vos tengas o sea, por ley tendría que ser al mismo momento que se te liquida la licencia, el salario vacacional. En el caso de los mensuales, como decía Laura, en los casos generales, no vamos a entrar en particularidades, pero por ejemplo, en el caso de los mensuales, cuando uno se toma 10 días de licencia, por ejemplo, el sueldo, si no tiene ninguna partida adicional a lo que es el sueldo nominal, el sueldo va a ser el mismo. Los 30 días, si no se tomaran licencia, que se tomaran 10 días de licencia y 20 días de sueldo. O sea, porque se hace un prorrateo, ¿no? El sueldo dividido 30 por 10 va a ser el monto de la licencia. Los 20 días van a ser los días trabajados efectivamente. La suma de esos dos va a ser igual al monto de los 30 días de trabajo. ¿Ah? Siempre y cuando no hayan otras cosas que no me quiero meter en el medio porque, digo, no es el fin, pero sería lo mismo. Entonces, es como el salario vacacional se debería de liquidar en el mismo mes que se liquida la licencia, ¿sí? Puede que vos, si tenés un acuerdo con el empleador o podés decirle, mira, me serviría que me pagues el salario vacacional más adelante, pero necesito tomar los días. Si hay un acuerdo y está todo bien, por ley te digo, tendría que ser junto, pero podría ser, yo qué sé, a mí me pasaba de que, no sé, me necesitaba tomar unos días, pero prefería gozar, que me pagaran el salario vacacional por un proyecto personal unos meses después y el empleador todo bien. Por ley no se debería, pero bueno, todo depende de qué tan estructurada esté la empresa y qué tan afín sean las personas de recursos humanos, ¿no? Con ese tipo de cosas. Claro, bueno, viste, lo que comenta Mayra, pasa. Sí, también lo que dice Sofía, ¿no? El mínimo son 10 días para liquidar, sí. En realidad, por ley son 20, pero después salió, creo que un decreto que permitía dividir el periodo de la licencia en no menos de 10 días de goce, ¿sí? Bueno, después. Sí, sí, muy, muy importante, Rodrigo, lo que vos estás comentando, porque ustedes fíjense que en nuestro país es muy común que todo el mundo se va de licencia en enero, ¿no? La gran mayoría. Yo en general siempre trabajo en enero porque estoy hasta acá de laburo, pero a mí me pasa que no me gusta tomarme vacaciones en enero porque para mí es un caos. Y disfruto enormemente Montevideo vacía en enero, me encanta. Entonces, pero me ha pasado de que he tenido que justamente prever los fondos necesarios porque la seguidilla de diciembre-enero a nivel de fondos para una empresa está brava, porque en diciembre tenemos pago de aguinaldos, pago de sueldos, ¿sí? Pago de salarios vacacionales, que gente que se va el 2 de enero de vacaciones, ¿no? Entonces hay que tener previsto de que el 1 de enero es feriado, o sea que los pagos tienen que salir el último día hábil de diciembre, ¿no? Y después tener en cuenta de que la gente que sale con vacaciones la segunda quincena de enero, que hay que tener los fondos necesarios, entonces sí, hay que hacer una planificación bastante exhaustiva ahí de las necesidades que tenemos para cubrir esos pagos. Sí, es muy, muy importante. Hay un comentario, también hay rubros, por ejemplo, la construcción, que tiene Totalmente. licencias fijadas, ¿no? Sin meternos como en casos particulares, pero que también sepan eso, ¿no? Y toda la planificación, buenísimo, Rodrigo, este comentario que traes,
tanto en el caso este que menciona Ana como en esto que les menciono yo, ¿no? O sea, cómo te puede afectar la planificación financiera, ¿tá? O el flujo de fondos si vos sabés que todo tu personal, ¿tá? Se va a tomar 3/4 de la licencia anual generada en diciembre y enero, y eso lo vas a tener que desembolsar en diciembre previo a la salida. Entonces, y que en la construcción, además de todo, hay muchos jornaleros. Entonces, esto que les decía, que ahí tenés la obligación no solo de pagar el vacacional, sino la licencia previo a salir de licencia. Entonces, todo esto y buenísimo esta conexión que traes porque la verdad que afecta muchísimo. Tal cual. Y miren lo importante que será el siguiente punto, ¿no? La parte de controles contables y financieros, que ya lo habíamos mencionado un poco, lo de verificar el correcto cálculo de sueldos, aguinaldos y retenciones. Yo el otro día me acordaba, no sé por qué me acordaba de este tema, estaba hablando sí, ya sé, con mi psicóloga, y me acordaba de que cuando salió un cambio en el IRPF, en la normativa, no sé si fue año 2011, con mi jefa de aquel momento nos quedábamos hasta las 11 de la noche, era pleno diciembre, hasta las 11 de la noche tratando de cerrar los sueldos de diciembre para poder hacer los pagos por el famoso ajuste de IRPF. Me acuerdo que en ese momento trabajábamos con un estudio contable que hacía la liquidación. Mi jefa y yo estábamos en una empresa, mi jefa, quien vos conocés, Laura, la que era mi jefa, y me acuerdo que nos quedamos como hasta las 11 de la noche porque el estudio cerraba desde era algo totalmente ilógico. Ese estudio contable cerraba desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero. En la peor época del año se iban. Nos mandaron el 23 de diciembre los sueldos, no cerraba nada con nada. Yo no os puedo explicar, chiquilines, nada con nada y teníamos como 40 empleados verificando el cálculo del IRPF uno por uno. Y lo teníamos que hacer porque no podíamos pagar cualquier cosa, realmente. Y nos quedamos hasta las 11 de la noche y así he tenido maratones de trabajo para verificar este tipo de cosas porque es como les decía hace un rato, son cosas sensibles. Uno no puede eh, tomarse algo a la ligera cuando estamos hablando del sueldo de una persona. Para mí es algo muy importante. Entonces, nada, hay que verificar las cosas. Y si bien uno esperaría de que si contrata un servicio se lo den bien, en este caso no pasó. Entonces, bueno, sí será importante verificar y controlar, ¿sí? Es normal, lamento decirte, Matías. Es muy normal. Más de lo que me gustaría decirte, pero bueno. Creo que también hay etapas y momentos. Creo que cuando uno arranca a trabajar, está más dispuesto a pagar derecho de piso y está más dispuesto a aprender y no le importa tanto quedarse horas, porque lo que uno, al menos lo que a mí me pasó era yo lo que quería era aprender. Entonces estaba dispuesta a trabajar y trabajar porque lo que quería era aprender y me ayudó un montón. Después con los años uno va priorizando otras cosas, ¿no? Entonces, cuando uno es joven, prioriza aprender, al menos desde mi punto de vista, entonces estás dispuesto a estar muchas horas a disposición y trabajar. Ya después cuando vas creciendo y vas teniendo, eligiendo otras cosas para tu vida, también vas priorizando y bueno, ahí hay que hacer un equilibrio entre la vida personal y la laboral, que a veces no es tan fácil, pero bueno, al principio cuesta. En Zafra tal cual, sí, sí, sí. Y depende del área en la que estén. Las zafras están como separadas de acuerdo al área, ¿no? Una cosa es el área de auditoría, impuestos, pero está todo como relacionado, ¿no? Porque bueno, para que los impuestos salgan en fecha, la gran mayoría de las empresas que cierran a diciembre se presentan a abril, previo a presentar las declaraciones juradas, la contabilidad tiene que estar cerrada, es lo ideal, ¿sí? Entonces, nada, en ese momento hay zafra. También las empresas que cierran balance el 31 de diciembre, muchas
tienen procesos de auditoría con empresas externas, también están en proceso de zafra, empiezan un poco antes, la gran mayoría, porque hay muchos procesos de control, pero a marzo ya tienen que estar cerrando porque en abril tienen que presentar la anual. Entonces, depende también de la fecha de cierre de balance, ¿no? Es que sí, sí, está bravo. Por eso a mí me encanta trabajar en enero, porque para mí es fantástico. Está todo el mundo medio tranquilo, porque los que se van de vacaciones no están pidiéndote cosas y bueno, y podés resolver y ser más eficiente con lo que tenés que hacer, desde mi punto de vista. Pero bueno, está. Segregación de funciones, siempre lo hablamos en todos los procesos que hemos visto. Importante separar quienes calculan, de quienes aprueban y de quienes ejecutan los pagos. ¿Por qué? Para evitar errores, para evitar que haya cualquier tipo de tentación que no debería haber, ¿sí? Entonces, bueno, los que calculan y verifican por un lado, los que aprueban por otro y los que ejecutan el pago por otro. Dentro de la medida de lo posible, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que hay empresas que no pueden tener este tipo de separación de funciones por un tema de costos, pero bueno, dentro de la medida posible, si se puede, sería lo ideal. La auditoría interna realiza revisiones periódicas para detectar errores o fraudes que podrían estar relacionados con la liquidación propiamente, de liquidar algo que no es lo debido, ¿sí? Y por lo tanto generar en la liquidación de sueldos un pasivo mayor de la empresa con el empleado, podría ser, o directamente pagar más de lo que dice el recibo, que el recibo sí refleje correctamente la liquidación, pero que el pago sea mayor a lo que se liquidó, ¿sí? Entonces esto es importante para verificar y detectar errores o fraudes. Con respecto a cumplimiento legal y normativo, mantenerse informados sobre cambios en leyes laborales y tributarias. Yo no he visto mucho cambio en estos años a nivel de normativa laboral, de leyes laborales. A efectos de liquidación, cosas menores, pequeñas, en lo que es la liquidación de sueldos, más sí en el IRPF. En el IRPF sí he visto cosas que han cambiado. Por ejemplo, el tema de las deducciones. Antes eran de una manera y a partir, ya no me acuerdo de qué año, pasaron a ser de otra manera. A efectos de IRPF sí. Tanto la parte de materia grabada, que sería lo de las cargas sociales, no tanto. Pequeñas cosas y que no complicaron la vida del contador o del que liquida. Pero a nivel tributario, por el IRPF sí, algunas cosas complican. Todos los años se actualiza el valor de la BPC, que es el valor a través del cual se definen las franjas de IRPF. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Todos los años tengo que, si yo reviso y calculo, ¿sí? Los sueldos, tengo que tener en cuenta que ese valor de la BPC en enero de cada año lo tengo que cambiar para que me queden las franjas correctamente definidas. ¿Ah? Seguridad en el acceso a datos, implementar autenticación en sistemas de liquidación para evitar accesos no autorizados. Esto es importante. Fíjense que el área que liquida los sueldos o que está relacionada con la liquidación de sueldos, ¿sí? Deberían tener solo esas personas acceso a los datos y no que otra persona de otra área pueda acceder y vea información que sea confidencial para la empresa. ¿Sí? Ahí, Ana, Mm, un comentario, un poco en línea Dale. con lo que preguntaba Catalina, y te doy el changüí para el vasito de agua, te veía. Este, Catalina, sí, la normativa se va actualizando, la pueden ir viendo en BPS o en los distintos organismos en función de qué se trate, pero también hay servicios de información, capaz que alguno ha escuchado, no sé, por ejemplo, la guía práctica del administrador, o sea, o en función de los sectores, a veces tienen, yo qué sé, no sé, la liga del ama de casa en el caso de servicio doméstico, o algún otro servicio de información que también pueden obtener
información que recapitule. Muchas veces los estudios están suscriptos a estos servicios de información. El CADE, ahí está, gracias Cintia, Consultax, perfecto. Hay, sí, servicios, creo que se llama servicios de información o cosas así, que es como que recopilan todas las novedades. Me acuerdo cuando yo trabajaba en el estudio, nos llegaba tipo ese tipo de resúmenes de normativa actualizada y tal. Las GPA, sí, sigue estando en la guía práctica, sí. O llegando, también tenés la posibilidad de consultar. Yo hoy no estoy suscripta, entonces no tengo como los detalles, capaz que ahí como el caso de Cintia o alguien está un poco más en tema. Y después el tema de la seguridad en el acceso a los datos, Ana, y ahí también en esto de seguridad, la confianza en quien maneja la información de recursos humanos, maneja la información de las remuneraciones, porque son cosas sensibles, ¿tá? Por ejemplo, la otra vuelta un caso de una fábrica, que claro, en una fábrica de repente controlan a la gente, el empleado 25, el empleado 350, el empleado 680, ¿tá? Y en realidad, si a alguien no se le da de baja correctamente, ¿tá? Cuando se fue o alguien egresa o alguien por algún motivo deja de estar, capaz que se le sigue liquidando las remuneraciones, ¿no? Entonces es bastante sensible este tema porque puede tener un impacto bastante grande y capaz que en una operativa chica es fácil de darse cuenta, pero en operativas de mayor volumen no es tan sencillo. Mismo recuerdo algún caso hasta de que se siguieran pagando costos, hoy ya no lo paga ni la empresa, pero costos de tarjetas de débito, ¿tá? Para depositar los sueldos que en algún momento las empresas solían cubrir, seguían cubriendo costos de tarjetas de personas que ven egresado. Entonces, la seguridad en el acceso a los datos, esto que trae Ana, es súper, súper importante y que estén actualizados también. Perdón, Anaí. No, está bien, tal cual. Bueno, después, automatización y tecnología, uso de software de gestión, implementar herramientas digitales para reducir errores humanos. Bueno, eso en la medida de lo posible está buenísimo. Todo va a depender de la estructura y la capacidad que tenga la empresa de tener este tipo de automatizaciones y tecnología. Hay empresas que no lo pueden tener, otras que sí, pero bueno, en la medida de lo posible. eh, Está bueno tenerlo. Digitalización de documentos, mantener registros electrónicos de contratos, recibos y planillas de pago. Esto con todo esto de la tecnología, la verdad que facilita un montón tener toda esta documentación digitalizada. A mí me pasaba en una de las empresas en las que trabajaba antes que venían dos por tres. Yo obviamente estaba trabajando en el área contable, ¿no? No era mi responsabilidad la gestión documental de recursos humanos, pero siempre me pasaba que dos por tres caía alguien de gestión de recursos humanos y me preguntaba, ¿está el contrato de fulano? Y yo decía, digo, para adentro, ¿no? Me decía yo misma, y decía, bueno, está, pero si vos estás en recursos humanos, no es tu responsabilidad tener vos la información de dónde está y si está o no está, ¿por qué me venís a preguntar a mí? Entonces, eso me implicaba a mí tener que fijarme si estaba o no estaba, decirle, no decirle, ¿no? Entonces, era súper importante hasta que se llegó un punto en el que dijimos, ¿por qué no se digitaliza todos los contratos que tenemos físicos y así es más fácil cada vez que tengas una pregunta, verificar? Y bueno, se puso una persona a hacer ese trabajo y la verdad que estuvo re bueno porque era más accesible acceder a la información. Y con todo esto, después de la pandemia, de que mucha gente trabaja desde su casa, vos estabas en tu casa y no estabas en la empresa, no tenías la carpeta a tu disposición, pero agarrabas y entrabas a la carpeta online, en donde estaba todo documentado y encontrabas ahí el contrato con la información de la persona y demás. Entonces eso está súper bueno. También después en un momento se pasó al tema de los recibos electrónicos. Ahora es obligatorio el tema de los recibos electrónicos y eso está buenísimo. Antes, capaz que, no sé, el empleado no iba a la empresa y cuando iba tenía 5 recibos para firmar y uno los tenía que archivar y era toda una masa, ¿no? Ahora están disponibles en un sitio web que la persona los puede descargar y hacerse de los recibos
Y no tiene que estar pidiendo al empleador. A veces, no sé, por una garantía o por algún trámite personal, iban y pedían por mail los últimos 12 recibos y era toda una masa tener que andar sacando porque, a ver, la realidad es que nosotros cuando liquidamos los sueldos, liquidamos todos juntos y se nos genera un PDF con la cantidad de hojas correspondiente a la cantidad de empleados que tiene la empresa. Entonces, si tengo 50 empleados, voy a tener un archivo PDF con 50 hojas y voy a tener que, si me piden un recibo, sacar uno solo, el de la persona que me está pidiendo, y guardarlo distinto para que no me quede con los otros, porque no le puedo mandar el archivo con los 50 recibos, ¿entienden? Entonces, todo eso era una pérdida de tiempo cuando la persona venía y nos pedía, necesito para un trámite personal los últimos 12 recibos que y tenías que entrar mes por mes a la liquidación, separar el recibo de la persona de los otros 49, llevaba tiempo, créanme que llevaba tiempo. Lo mismo también con el tema de año a año, cuando después que se hace la liquidación del último mes de sueldo, en el que tiene el ajuste anual de IRPF, se genera después un documento que es obligatorio dárselo a los empleados, que es el de la resolución 62, no me acuerdo el número, que es un detalle, un resumen en el que aparecen todos los saberes por mes y hasta acumulado hasta diciembre, en el que aparecen los sueldos, aparece la liquidación, el salario vacacional, el aguinaldo, los aportes realizados y el IRPF retenido. Ese documento también pasa de que mucha gente después se va de la empresa, tiene que hacer su declaración jurada y manda mail pidiendo, ¿me pasás el formulario con el detalle de los haberes generados por el 2024? Entonces tenías que andar separándolo porque lo tenías en un PDF todo junto. Entonces todo ese tipo de cosas llevan tiempo y no generan una eficiencia, por así decirlo. Entonces, está bueno tener documentado todo y digitalizado en la medida de lo posible y si se puede trabajar con automatizaciones como para separar la resolución 501, ahí va, y 501 y 62 creo que es, porque son dos que están juntas, no me acuerdo el número de la otra, son dos. Eh, si se puede digitalizar y automatizar como para tener separado por empleado, es fantástico. Eso sería buenísimo. Control de ciberseguridad, asignar un responsable de la seguridad de la información para proteger los datos sensibles. Bueno, siempre tiene que haber alguien responsable de la seguridad de la información, ¿no? O sea, es algo muy sensible y, como les decía, el tema salarial es muy sensible para la empresa, para las personas a todo nivel, porque también se genera después de que si hay alguna fuga de información y se entera de que fulano gana, ¿por qué fulano gana más que yo si hace lo mismo que yo? ¿No? Ese tipo de cosas que las empresas se quiere evitar y no está bueno que suceda esa fuga de información, bueno, hay que tener cuidado. Y acá hemos terminado. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario que quiera hacer? Ahí va. Sabía que había un 62. Viene la serie, gracias. Ya no me acuerdo. Me lo sé de memoria el formato, digamos, que ya no me acordaba del número de la resolución. Muy bien. Bueno, dudas, consultas. Si no, vamos a ver el, el caso de estudio. El caso de estudio es para discutir y para ver qué opinan. A ver, yo hice los deberes y me hice una solución. Bueno, dice lo siguiente el caso. Se agrega a la siguiente información. En relación ¿se acuerdan que nosotros veníamos hablando del caso estudio? Es cada unidad vamos agregando algo diferente relacionado con la unidad. Veníamos viendo el tema de la roticería, ¿se acuerdan? En la clase pasada vimos el costo que implicaba producir galletas con chips de chocolate, ¿se acuerdan? Era lo que habíamos visto hasta acá, ¿sí? Y ahora nos preguntan, en relación a la remuneración del cocinero,
¿Qué aspectos debió considerar la empresa, los cereales, al momento de la contratación? Y bueno, acá es cuando se tiene que generar la discusión con ustedes, el ida y vuelta. ¿Qué cosas tengo que considerar al momento de contratar a una persona? ¿Y a qué sector se va a incorporar? ¿Qué tareas va a realizar? Si tiene hijos, si no tiene hijos, para la hora de liquidar los sueldos. ¿Cuántas horas va a hacer al día? ¿Qué horario le va a tocar? Que va a ser mensual jornalero. Bien, bien, perfecto. Todo lo que están diciendo está correcto. Yo me hice un punteo de algunas cosas. Experiencia laboral, bien. Horario, que esté capacitado, que no tenga antecedentes. Pensé lo mismo, dice Catalina. Bien. Quizás para algunas Aspectos empresas eso salariales. es importante, quizás para otras no tanto. Dependerá, ¿no? Dependerá el caso. Eh, Antes, yo creo, no sé ahora, pero a mí me pasó en una empresa que trabajé que dentro del proceso de contratación se aseguraba que la persona no tuviera antecedentes. Pero les estoy hablando hace mucho, ¿no? Certificado de manipulación de alimentos, no sé, ¿existe eso? No tengo ni Sí, idea. ¿Sí? sí. Mirá, no Igual, sabía. re detalle José, pero sí, buenísimo. No sabía, ¿eh? Este, mm. Si tiene alguna enfermedad. Bueno, en algunos casos eso de si tiene alguna enfermedad puede ser considerado como esto que se habla, no me sale ahora la palabra, discriminación. Ojo, en mi trabajo es requisito. Sí, Bueno, igual sí. ahí hay cosas, por ejemplo, yo qué sé, no sé, les pongo un caso como muy extremo, pero no sé si enfermedad, pero determinada tolerancia o hay pruebas físicas que para determinados trabajos son requeridas. No sé, un piloto de avión, pongámosle, un chofer de ómnibus, tiene que cada tanto rendir ciertos pruebas o nivelaciones o aspectos de que puede estar determinada cantidad de horas, por ejemplo, trabajando despierto con atención. O sea, depende y eso sí es como súper específico este, de alguna, ¿cómo se llama? De algún tipo de trabajo. Pero más que si tiene alguna enfermedad, un requisito podría ser el carnet de salud. O sea, que cuenta con la aptitud física para estar cumpliendo con esa tarea, por así llamarlo, con ese rol, ¿no? Porque de repente, yo qué sé, o sea, no sé, hay determinadas patologías que no permiten que una persona esté en un determinado trabajo, pero no, ni bien ni mal, o sea, es simplemente que, yo qué sé, no sé, una persona que de repente tenga determinadas patologías, capaz que no está apta para realizar determinado trabajo. Y les pongo ese el caso de los pilotos, pero puede haber otros, yo qué sé, desde aspectos auditivos o hasta visuales o uso o no yo qué sé, de otras cosas. Es súper específico, nada, pero Ujú. como genérico lo que comentamos. Sí, está bien. Sí, sé que en algunos casos, por ejemplo, hay empresas que piden test de embarazo. Que por eso les decía que podía sonar medio discriminatorio, pero pasa. Yo no estoy muy afín de ese tipo de cosas, pero bueno, está. En algunos casos pasa. Em, que haya votado, dice por ahí. Yo no sé si es un impedimento a nivel de contratación. Sí sé de que, por ejemplo, en algunos empleos a nosotros nos pasa como docentes, la facultad nos exige que mandemos la constancia de voto porque si no se nos retiene el sueldo, por ejemplo. Como parte del lado del ar. Ahí va.
No sé si a efectos, en algunos casos, capaz que más para empleos públicos, capaz que al momento de la firma del contrato sí se les exige, no tanto para la parte de empleo privado, pero Claro. eh, bueno, no sé si Sí, para... depende, podría ser. Sí, puede ser, yo qué sé, contra el COVID, Dependerá. Por ejemplo, el tema de las vacunas ahí que traía Catalina, determinadas actividades, por ejemplo, no sé, barcos pesqueros que tienen determinadas rutas donde hay, no sé, te pongo casos fiebre amarilla. Depende mucho de cada actividad, lo que se requiera. COVID, quizás en un momento sí, hoy probablemente no sea un requisito, pero está, Y bueno, nada, al personal de la salud se le exigía que estuviesen vacunados, claro. en este caso. Sin, Bueno, Nahuel, eso es un buen punto lo que vos mencionás ahí. En general, antes de contratar a una persona, cuando se están evaluando los candidatos y los candidatos mandan los currículums y ponen las referencias laborales y personales, en general se contactan con las referencias laborales para pedir justamente las referencias y pasa mucho, ¿sabes? Eso. Entonces, de ahí puede incidir a que continúes o no con el proceso. Las recomendaciones. No, sabes que recomendación no es lo mismo que referencia, ¿no? En general uno pone como referencia laboral al superior, en general, ¿no? Porque es quien estuvo más eh, trabajando contigo y que puede de alguna manera, tiene herramientas para evaluarte, ¿no? En general las referencias laborales se ponen más al superior, que es el que te evalúa, más que a un par, por así decirlo. Pero recomendación, vos podés poner a un colega con el que trabajaste, que no fue o sea, no se pone en general la recomendación. Recomendaciones, yo al menos lo he visto, por ejemplo, en LinkedIn, de gente que trabajó conmigo, que capaz que me hizo una recomendación y contó de cómo era trabajar conmigo, por ejemplo. Pero quizás esa persona no es la misma que la que yo pongo como referencia laboral en el currículum. No sé si me explico. No tiene por qué ser la misma, a eso quiero ir. Puede que sea la misma, pero no tiene por qué ser la misma. Sí, puede ser, Sofía. Yo no he visto mucho en la práctica eso. Quizás se pida más en empresas que requieran otro tipo de información, pero sí. Pero todo lo que están diciendo está buenísimo porque es súper válido. Yo había hecho un listado más escueto. Ustedes ampliaron un montón. Yo me había puesto considerar si va a ser una contratación como dependiente o podría ser un servicio personal, podría ser que tenga una unipersonal y facture, me lo anoté. En el caso de que sea dependiente, tener en cuenta lo que ustedes decían, la remuneración, si es jornalero, si es mensual, definir la jornada de trabajo, cuál va a ser el horario, cuál va a ser el sueldo, cuándo va a iniciar la actividad, si va a tener un contrato a prueba, ¿sí? En general se definen contratos a prueba que son de 90 días y pasado los 90 días, si está todo bien, se hace el contrato definitivo. Si la persona no cumple con las expectativas en ese periodo de prueba, no tiene derecho a indemnización, entonces no continúa. Eso es importante, lo del contrato a prueba. Tener un contrato definitivo previsto para prever luego de finalizado el término de prueba. El alta en BPS, importante dar el alta en BPS. Puedo dar el alta en BPS hasta 10 días antes del inicio y hasta la fecha del ingreso. Posterior a la fecha del ingreso tengo multa. ¿Sí? Hay distintos casos para lo que es industria de comercio, para lo que es el rural, para lo que es construcción. Hay distintos tipos de actividades que en la página de BPS pueden encontrar la información al respecto. Si quieren, les paso el link por chat. Denme un segundo.
A ver, que ahí pueden encontrar las consideraciones de los distintos, em, de las distintas actividades y del alta. Ay, ay, que no me queden espacios. Ahí les pasé un link. Sí, dicen que qué suerte que no son de desarrollo. Sí, no, aparte es como bastante amplio, ¿no? Todo esto. Después, otras cosas a tener en cuenta es lo que les decía hace un ratito, lo del formulario 3100 para tratar de tener la información en gran medida para lo que es las deducciones, para lo que es el cálculo del IRPF. Otra cosa importante, alguien lo mencionó, que decía del seguro de salud, y para eso es importante pedirle al empleado que complete la declaración de Seguro Nacional Integrado de Salud, que es un formulario también que les voy a compartir. Tengo acá formularios. Este formulario que este link que les voy a pasar acá es el simulador para calcular el IRPF. Para mí está buenísimo, ¿tá? Porque es un simulador de IRPF mensual. Entonces, ustedes ponen todos los datos del sueldo y les calcula cuánto es el IRPF. Después, el formulario 3100 para que vean de lo que les estoy hablando, porque capaz que nunca los vieron, capaz que sí, para que se vayan familiarizando con este tipo de formularios que en la vida práctica se usan un montón. Después tenemos acá, este que es el que les decía, ahora capaz que los abro y se los muestro. A ver si me lo abre, ahí me está abriendo. Este es el formulario del Seguro Nacional Integrado de Salud, en el que acá se declara los datos de la persona, del empleado, y si tiene o no tiene hijos a cargo, si tiene o no tiene cónyuge a cargo, los datos del cónyuge, ¿sí? Si es concubino o no, para marcar concubino tiene que haberse declarado el concubinato en el BPS, la firma del trabajador, entonces queda una vía para lo que es la empresa, que es la vía uno, y la vía 2, que queda para el trabajador. Esto es importantísimo para saber el seguro de salud que tengo que informar este empleado en la nómina. Después tengo el formulario 3100 que aparece acá, bueno, que me lo descargó. Este es el en el que voy a completar todos los datos: nombre, primer apellido, segundo apellido, el empleador, ¿sí? La empresa para la cual trabajo, la vigencia a partir de la cual estoy declarando las deducciones. Y acá vieron que aparece lo que les decía de la atención médica de personas a cargo. Entonces, mientras que los hijos sean menores de 18, pueden deducir la atención médica de personas a cargo, que no es lo mismo, que el FONASA, ¿tá? La atención médica de personas a cargo creo que eran 13 bases de prestación de contribución, 13 BPC creo que eran al año, si es que no cambió, capaz que eso cambió, pero ahora en este momento no lo tengo presente, perdonen porque no vengo liquidando sueldos hace un tiempo, pero me gusta mucho. Se pone acá eso que no es lo mismo que lo que pagan por FONASA, es otra cosa, ¿tá? Estos efectos de deducción del IRPF. Después tenemos deducciones profesionales, si son profesionales y pagan la la caja de jubilaciones, el fondo de solidaridad, en qué categoría están, tienen que poner acá, si tienen contribuyentes con más de un ingreso. Bueno, todo esto, que no lo vamos a ver en detalle, lo van a ver más adelante ustedes, espero que se los muestren y si no, los van a ver en la práctica. ¿Tá? Y después el otro que les decía era el simulador de IRPF, se baja en la planillita Excel. Acá les explico un poco en qué consiste y en la parte esta de acá pueden ver el ingreso, ponen el ingreso nominal, si tienen otro tipo de ingreso, si tienen vacacional, ponen lo que les corresponde,
si tienen deducciones de hijos, ¿sí? Si tienen aportes a la caja profesionales, por ejemplo, cuánto es la parte de aportes jubilatorios, FONASA, ¿no? Todo esto se pone acá y después al final les va a salir el monto de IRPF a retener. Para mí esta planilla es fantástica porque sirve justamente para hacer esos controles de los que hablábamos. ¿Ah? Si yo cargo los datos de una persona que la tengo de empleada, cargo los datos acá, me va a verificar porque acá está el detalle de la liquidación, ¿sí? Y esto me sirve un montón para hacer esos controles de los que hablábamos hace un ratito. ¿Ah? Obviamente de que si ustedes pueden tener una planilla en la que pueden verificar todos los empleados, si ustedes tienen que hacer esta verificación por persona y tienen 50 personas y hacer los cálculos en una planilla sola, se enloquecen, ¿no? Pero si pueden tener una planilla en la que puedan verificar todo junto de todas las personas que tengan como empleados en una sola planilla y es nada, es chequear los números y que den ok y eso ayuda un montón. Y después lo otro, esto de acá, que es lo que le decía de considerar las distintas actividades, ¿no? El ingreso de la actividad, acá para los plazos para realizar las declaraciones, las altas, ¿no? Depende de la actividad en industria y comercio, 10 días antes del inicio y hasta la fecha de ingreso del trabajador, ¿sí? Si no, después hay multa. Y acá habla de los vínculos funcionales y de los seguros de salud. Después los rurales, la construcción, civil, bancaria y notarial, trabajo doméstico, el egreso de actividad, cuando una persona se va, hay hasta 5 días posteriores a la fecha del egreso para avisarle al BPS si no tenés multa. ¿Sí? Todo este tipo de información que me parece que está bueno por si quieren chusmear y quieren ver un poco más todo esto relacionado a la gestión de personal que creo que sirve. Bueno, otra cosa. A ver, creo que les dije todo, que lo que tenía anotado. Bueno, creo que hablaron de las tareas a desempeñar. Eso era importante a considerar a nivel del contrato, la responsabilidad de la persona que contratamos tiene que estar estipulada en el contrato y también lo había dicho hace un rato, pero insisto, es importante de que estemos bien asesorados por un abogado, preferentemente laboralista, en cuanto a todo lo que se tiene que incluir en el contrato, ¿tá? Para evitar cualquier tipo de reclamos si es que hay algo que no está claro en el vínculo laboral. ¿Tá? Después. ¿En qué rubro de los estados financieros se encontrará reflejado el costo de contratación del cocinero? Costo de producción, Y si pensamos en cuentas, ¿en qué cuentas me dirías? ¿En qué cuentas me dirías, Greter? gasto de producción, Un gasto de producción es como muy genérica. A efectos del estado de resultados, ¿dónde podría ver yo el costo? ah, en estado de resultado, ¿Mm? ¿En qué es estabas como, pensando vos? y eso es como va a ser yo lo estaba mirando por el punto de vista desde la parte de producción, como no es un administrativo, no entra entre los gastos de administración, sino la parte de la producción, es decir, que entra entre el costo de lo que sale producir esa galleta, en ese caso que era la galletita, ¿no? Ahí va, ahí va. Bien, bien, costo de producción, bien. Dentro de lo que sería, no es administración y ventas, sino costo de producción. Y dentro del Claro, costo de producción, si lo tengo que especificar un poco más, ¿dónde estaría? ¿Yo qué voy a hacer con esas galletitas que estoy produciendo? venderlos. Entonces, ¿dónde va a estar? En la parte de ventas. En el costo de ventas de las galletas. Ah, sí, 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 exacto. ¿Ah? Mientras que yo
Si yo vendí las galletas, el costo de la mano de obra del cocinero lo voy a ver reflejado en las galletas y en todos los productos que haga el cocinero, ¿no? Ahora estábamos hablando de las galletas por un caso puntual y concreto. Pero si tengo más, produzco más cosas con la mano de obra del cocinero, bueno, la mano de obra va a estar dividida, se va a asignar parte de su costo laboral a lo que produce. ¿Ah? Y eso, cuando lo vendo, lo voy a ver reflejado, ese costo lo voy a ver reflejado como costo de producción que va a estar dentro del costo de ventas. Ahora, mientras que yo no lo venda, me va a quedar en el producto terminado. Cuando lo venda, me va a pasar al costo de ventas. ¿Sí? Sí. GP sueldos, claro, está bien lo que pensabas, José. El GP sueldos de alguna manera viene a ser lo que estaba diciendo Gretel en el gasto de producción, pero después, cuando termina el proceso productivo, te queda o en productos terminados mientras vos tengas en stock esas galletitas y cuando las vendés, el producto terminado ya no lo tenés, pero te quedó reflejado en el costo de ventas. ¿Sí? Que claro, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bien. Perfecto. ¿Cambia esta respuesta si hablamos del vendedor del local? Si tuviésemos que pensar en el costo de contratación del vendedor del local, ¿dónde lo veríamos a efectos de los estados financieros? Ahí no entraría como gastos Sería un costo de venta. administrativos o en el departamento de venta. Exacto. Sí, sí. Y estaría en salarios dentro de gastos de administración y ventas. ¿Sí? Sería una cuenta de pérdida Claro, reflejando. la otra también era una cuenta de pérdida, lo que dentro del costo de venta y este en la parte de salario de administración y venta. Correcto, exactamente, exactamente. La diferencia era que el costo del cocinero, como pasaba, forma parte del proceso productivo, como bien dijeron, sí, lo veía reflejado en el costo de ventas. El administrativo o el vendedor va a formar parte del área de gasto de administración y ventas, ¿sí? Entonces, por eso es que quedan separados y el tratamiento es distinto. ¿Cómo explicaría el impacto del aguinaldo, salario vacacional y licencia sobre los estados financieros? Pensemos en el caso del cocinero, ¿no? O sea, lo que sería el devengamiento, la liquidación y el pago. Y ahí se tendría que ver por diferentes cuentas, ¿no? Cómo impactan las diferentes cuentas, desde el salarios jornales, salarios a pagar, licencia cuando la liquidamos o cuando la pagamos. Dependiendo la cuenta que se mueva, ahí va a incluir dentro de los estados financieros, porque no todas mueven los mismos estados financieros. Ahí Catalina dice provisiones salariales o lo que hoy conocemos como obligaciones acumuladas. En el estado, en el F al momento de pagar, sí, está bien. En el estado de flujo efectivo por el tema del pago. En el caso del devengamiento, estos beneficios sociales que se van devengando conjuntamente con el sueldo, ¿no? El empleado genera el derecho de cobrar el sueldo, la empresa tiene la obligación de pagarle el sueldo, pero al mismo tiempo, por ese mes trabajado, el empleado genera beneficios, como el aguinaldo, genera el beneficio a tener el aguinaldo, salario vacacional y licencia por cada mes trabajado. Ese vengamiento. ¿Dónde va a estar impactado? Cuando hablamos de vengamiento nos referimos más que nada a pérdida, ¿verdad? Exacto, como dice José, eso va a tener el mismo tratamiento de que el sueldo, ¿no? O sea, iría a GP mientras que esté en el proceso de producción o la cuota parte de cada uno de estos beneficios sociales, si el bien ya se terminó de producir, va a estar en productos terminados mientras que no lo haya vendido y si lo vendí, va a estar dentro del costo de ventas.
¿sí? O sea que es lo mismo que para el sueldo. Si yo ya vendí esas galletas o lo que se haya producido, de la misma manera que el sueldo va para el costo de ventas, los beneficios sociales del cocinero también irán para el costo de ventas. Eso con respecto al devengamiento. Con respecto a la liquidación y pago, bueno, en el caso que haya liquidado, sea cierre de balance y no haya pagado y me queda la obligación, en el estado de situación financiera voy a ver que Un pasivo. el pasivo, sueldos a pagar, ¿sí? Y si pago todo y no tengo la obligación, ¿sí? Porque dentro del ejercicio efectivamente pagué, bueno, lo voy a ver reflejado en el estado de flujo efectivo. ¿Sí? ¿Qué sugerencias realizaría en relación al proceso de contratación y gestión de las horas extras? ¿Qué sugerencias realizaría en relación al proceso de contratación y gestión de las horas extras? Algo se les tiene que ocurrir, chiquilines. Alguno que haya trabajado y haya tenido horas extras o no las haya tenido, seguro tiene alguna sugerencia ahí. Porque las haya tenido y no se la hayan querido pagar. Típico en nuestro caso, no es por desmoralizarlo, pero vayan haciéndose la idea que si van a trabajar de esto, van a tener un montón de horas extras, difícil que las cobren. Procedimiento de autorizaciones de horas extras, perfecto, me encanta, Rodrigo. Sí, eso está buenísimo porque a veces si no hay un procedimiento y no hay como un manual o una política de este tipo de situaciones, puede pasar de que digan, ah, bueno, yo hice tantas horas extra, mirá, las cargué, pero ¿quién te las actualizó? ¿No? Entonces, esa ida y vuelta que no está bueno, que genera incomodidad a veces, bueno, ¿qué hago? ¿Le tengo que pagar o no le tengo que pagar? Pero alguien me tendría que haber avisado que a fulanito le tengo que pagar estas horas extras, ¿quién se las autoriza? Entonces, evitar ese tipo de situaciones que pueden ser incómodas para las partes si tenemos algo documentado y un procedimiento, tal persona se encarga de autorizar en tal fecha las horas extras de tal persona o la persona que va a liquidar saque el listado de las marcas, vea que tiene tantas horas y que en el procedimiento esté establecido que una vez que se bajan las horas se le manda al supervisor y el supervisor del ok con esas horas extras que se cargaron, vuelve a recursos humanos y se procede con la liquidación de esas horas extras aprobadas, ¿no? Eso es fundamental, tiene que estar. Genial. Límite de horas extras mensuales. Perfecto. Incluso hay una limitación en la jornada de horas extras a nivel de la ley. No me acuerdo si eran que no pueden haber más de 40 horas extras mensuales o 32, no me acuerdo exactamente, pero a nivel de la ley establece, ahí va, si eran más o menos 32 por así decirlo, porque sacabas la cuenta, 4 semanas por mes más o menos, entonces creo que es 4,3 que es 4,3 por 8 sí, no podrían ser más de 32 semanas, algo así, 32 horas, perdón, al mes. Entonces había que tener cuidado, ¿no? Y con ese tipo de cosas. Eso está bueno, tenerlo claro. Está bueno lo de la sugerencia. ¿Qué más? Sí, sí, sí puede. Sí puede. Por eso también yo les decía que es importante el tener, porque a veces uno, como persona o quizás desde el lado de la administración, piensa y habla cosas con el dueño, que el dueño les dice, no, mira, quiero tal cosa, quiero tal otra, y nosotros
Podremos saber de liquidación, pero de cosas laborales a nivel de lo que es la normativa, aprendemos sí cosas en facultad, pero no somos abogados, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que son muy del expertise del abogado y siempre está bueno estar asesorado en ese sentido, ¿no? Porque para evitar que se nos escape algo a nosotros, ¿no? Porque no es nuestra área legal propiamente. Podemos saber de normativa legal, sí, si estudiamos mucho esto de toda la parte de legislación laboral, pero los abogados en ese sentido tienen más expertise y está bueno siempre estar asesorado. Bueno, eso está bueno estar estipulado y que quede bien claro para evitar después cualquier tipo de reclamo, ¿tá? En el contrato. ¿Sí? ¿Qué pasa si pasás de las horas, del límite semanal de horas? Y bueno, eh, puede que, a ver, yo creo que las empresas que obran de buena fe te las pagan por más que te pases del límite, pero lo que van a tratar de hacer es que vos no te pases del límite. Capaz que te pasas un mes y te las pagan porque había una necesidad puntual de la empresa y no quiere que te pases de las horas, pero bueno, está, eh, pasa un mes. Ahora, que todos los meses haya muchas horas extras liquidadas no está bueno, ¿tá? Porque si para algo está la ley, para definir ese máximo de horas semanales y por ende mensuales. Entonces, que todos los meses te estés pasando de ese límite, yo no sé, a nivel de práctica me pasó que una vez un empleado estaba haciendo muchas horas extras que excedían el máximo y en 2 meses consecutivos pasó, dijimos, bueno, está, se las liquidamos y le dijimos al supervisor, che, mirá que tal persona está haciendo más horas de las que debería. Se está pasando al máximo, ojo, no vaya a saltar. Nunca saltó nada, nunca me pasó nada y se volvió a repetir el caso y se le liquidaron y se le pagaron. No sé, a nivel práctico, la realidad es si hay algún tipo de control, creo que no, del BPS y del Ministerio de Trabajo. Creo que el que tendría que hacer el control sería el Ministerio de Trabajo, Ana, pero no sé. Sí, yo conozco un caso, una empresa rural que cayó en inspección en el Ministerio de Trabajo y le controlaron las horas extras, porque era una empresa semillera, o sea, cosecha y siembra, y hacen efectivamente mucho más de 32 horas extras mensuales. claro. Entonces los multaron. Ese, ¿viste? Pero es casi incontrolable. Es el primer caso que escucho de la práctica, ¿sabes? Porque no sé si por mucho tiempo les pasaba eso y en forma continua, ¿no? Sí, Yo, o sea, conozco la empresa y sí, se pasan de 32 horas extras mensuales. Es una empresa muy grande y sí, claro, pasa asiduamente. no, ¿viste? Ese tipo de situaciones que son así. Tendrían que cuidarse más que nunca, ¿no? Y más teniendo en cuenta el precedente que tuvieron de que ya tuvieron una inspección. A mí, en la práctica profesional, no me pasó nunca, en los años que trabajo, haber tenido una inspección de BPS o del Ministerio de Trabajo. No me pasó. Pero bueno, son Hay situaciones. casos, sí, claro, son situaciones excepcionales, pero hay casos, yo qué sé, por ejemplo, recuerdo alguna empresa de transporte que ante algún accidente revisan la cantidad de horas que, o sea, en esos casos como muy, muy puntuales, pero bueno, nada, la normativa y hay, o sea, la normativa está para cumplirse, el tema es que cuando estás por fuera puede que no pase nada, pero cuando estás por fuera, si te quieren aplicar el librito y el reglamento, te lo pueden aplicar. Entonces, está. Sugerencias irían como por ese lado, ¿no? O sea, en considerar estas cosas para evitar. Después que en la realidad todos conozcamos casos donde no se pagan las horas extra y no pasa nada, todos conozcamos o sea, es como, bueno, la realidad, la norma te indica esto, o sea, este,
Tal Entonces, cual. sugerencia, tratar de estar lo más pegado posible a eso, pero bueno, está, nada, tenerlo en cuenta o mantener reglas claras, esto que decíamos, ¿no? Esto que traía Ana, de decir, bueno, al momento de contratación se aclara, no está autorizado a hacer horas extras, salvo que vengan con previa firma o salvo que vengan con la autorización de fulano mengano o en determinadas condiciones. Hay veces que hay determinados rubros que tienen zafras, entonces en esos momentos de repente están autorizadas las horas extra, y de repente en otro momento del año no, o sea, es como súper particular. Las horas de nocturnidad también, ¿no? Hay como un montón de peculiaridades, pero nada, la idea es que veamos como aspectos bien genéricos. Tal cual. Después también hay casos en donde te canjean las horas extras te franquean un día. Sí, que también ahí entramos como los grises, pero sí, por eso, o sea, que quienes trabajamos hemos encontrado de todo y cosas irrepetibles. Este, por eso ahí Sí, trae Ezequiel que trabaja en logística y están autorizadas las horas extras, es normal, o sea, depende y nos vamos a encontrar con un montón de cosas. Nada, lo importante y la recomendación es al momento de contratación que queden claras cuáles van a ser las pautas en esa organización, o sea, para evitar sorpresas. Después también el fraccionamiento de horas, hay como todo peculiaridades que nada, o sea, en términos generales y para el alcance que tenemos acá, lo importante es que queden pautadas las condiciones. Este, no se tal pagan cual. con dinero, se pagan con días de licencia. Bueno, pero ahí, por Eso. ejemplo, Sofía, en esos casos, ¿es como a libertad yo hago las horas que quiero o es tipo tengo que tener la autorización de mi jefe? O sea, en general lo importante es que este, las condiciones queden claramente establecidas, así ambas partes, tanto empleador como empleado, y siempre se considera que el empleado lleva como la posición más débil, porque ante una situación de diferencia siempre el ministerio termina defendiendo al empleado en ese caso, que queden lo más claras posibles las condiciones. Tal cual. Esta clase salió muy- Bueno, Hay de todo en la viña del Señor, como se dice, ¿no? Pero bueno. ¿Podría repetir la penúltima? ¿Qué sugerencias realizaría en relación al proceso de contratación y gestión de horas? Bueno, uno de los comentarios que hizo el compañero Rodrigo con respecto a un procedimiento. No, no tengo una solución, porque esto no es una solución, digamos, hecha. Yo me hice los oficialice deberes un de la. intercambio, una guía que vamos Claro. construyendo. Yo me hice los deberes de la misma manera que esperaba que ustedes los hicieran para compartir. Pero repito lo que decía el compañero de tener un procedimiento en el cual se vean las autorizaciones de las horas. Después, yo me anoté, por si quieren anotarse por ahí, asegurarse de archivar el contrato de trabajo y que el empleado se quede con una copia, por ejemplo. Que recomendable redactar el contrato con asesoramiento legal, el control de marcas, entrada y salida, el conteo de las horas extras, la verificación de la liquidación con la información pertinente, es decir, si hubieron adelantos, informar los adelantos que hubieron a los empleados para que se consideren en el momento de la liquidación, si hubieron otro tipo de partidas, también que se consideren para la liquidación, ¿sí? Todo lo que han dicho es correcto, no hay nada que no sea correcto, por eso darles una solución, digamos, por ejemplo, yo en una solución, en esto que mi deber que yo hice como para ver esto con ustedes, no incorporé un montón de cosas que ustedes dijeron que estaban bien. Y no significa que yo lo que hice esté mal ni que esté incompleto, sino que bueno, está, esto es algo para discutir y ustedes en el día de la prueba van a tener preguntas más concretas, no tan amplias como para que puedan responder de forma correcta, ¿no?
No, tranquila, Martina, es un intercambio, no pasa nada, no pasa nada. Y Bueno, probablemente, Martina, con la práctica se te vayan ocurriendo muchas más ideas que a Ana y a mí juntas, porque también es eso, ustedes tienen un montón de casuísticas y lo bueno de este intercambio es que varios trajeron, yo que sé, por ejemplo, el ejemplo que mencionabas, Araceli, de la empresa esa rural, o sea, hay un montón de casos que es tan amplio que seguro las casuísticas las han visto ustedes. Lo importante es que ustedes con esto se cuestionen, se planteen por dónde responderlo, tengan claro tipo sugerencias básicas de estándares y bueno, casos particulares, todos nos encontramos, pero bueno, ver por lo menos esas generalidades. bueno, dudas, preguntas, aportes. ¿Les gustó o no les gustó el tema? Está bueno, sí. A mí me encanta. Más fuerte que yo. Tendría que dar clases de la materia yo. No sé qué estoy esperando yo. Mientras sigas con nosotros, Ana, lo que quieras. Bueno, chiquilines, nos vemos el miércoles que viene Próximo. con tenencia activos y si surge alguna duda de esto lo repasamos al inicio. Nos vemos, Este, profe, muchas gracias. ¿cómo está buscando la palma? Nos vemos. Que pasen bien. Chao, Nos chao. vemos, buena semana. Chao, chao. Chao.